se me va el movimiento de las piernas y caigo al piso. Me quedo sin caminar. Si te operamos, ser mamá no vaya a ser probable en ti. Me casé con una persona que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y quedo embarazada. Me di cuenta cuando yo tenía 7 meses, me di cuenta que me estaba engañando. ¿Estás lista? Súper Siempre lista. Estamos listas. Qué bueno. Mira, bienvenida al podcast del fracaso al éxito, donde buscamos enseñarle a toda nuestra audiencia, tanto jóvenes como adultos, que el fracaso es necesario para llegar al éxito. Entonces, me has contado un poquito aquí, no quiero spoilear mucho, pero tienes una historia muy interesante. Gracias, Diana. Muy llena de resiliencia, que es lo que buscamos aquí. Entonces, empecemos. Cuéntame el inicio de tu historia, pero antes vamos a mezclar un poquito quién eres tú, qué nos vienes a enseñar. Y ahora sí, ¿quién es la gran mujer que tenemos aquí enfrente el día de hoy? Muchas gracias por esa presentación, Diana. Bueno, mi nombre es Erika Olivas, soy CEO de Efecto Erika. Por ahí me pueden encontrar en redes, en TikTok, Facebook e Instagram. ¡Súper! Como Efecto Erika, Como obviamente. Efecto Erika. ¿Quién soy? Pues soy una mujer de 44 años con una hija de 11 años actualmente, madre soltera, donde viene de un fracaso marital, Ok. de un truene familiar, en donde sentí que se me iba la vida cuando se me tronó la familia, pero justo ahí es donde emerge Efecto Erika. Claramente. Justo como es el nombre de tu podcast, después de un fracaso vas al éxito, chicos. Claramente. A ver, y antes de empezar a conocer el nacimiento de Efecto Erika, su historia, por qué es que existe, obviamente necesitamos conocer quién está detrás de ese proyecto, cuál es la historia de esta persona, y esta historia pues ahora sí que no empieza a la mitad de la vida, empieza desde antes. Así que cuéntame cómo fue cómo fue tu familia, el apoyo que tú recibiste, este tipo de aprendizajes que te dieron ahora sí que digamos de forma innata, ¿no? Que ya tú lo traes. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, mi primer quiebre se da a los 24 años de edad. Okay. Cuando yo siempre he sido una persona como en un estilo de rebeldía, Okay. pero no negativa, sino siempre buscando la identidad propia, en esta parte en donde no le gusta que la estén invalidando. Entonces, ese tipo de rebeldía, no me gusta que me digan, ay, es la hija de, ¿sabes Okay. cómo? Entonces, empiezo a los 24 años, estudiando, yo soy licenciada en Administración de Empresas, y al mismo tiempo que yo decido tomar la carrera, a estudiarla en la noche, decido empezar a trabajar también. Entonces, mi papá estuvo trabajando en una arrendadora de carros, National Car Rental, durante alrededor de, ya se jubiló, pero alrededor de unos 45, 47 años. La más o vida menos. entera. Sí. Sí. De hecho, fue su segundo trabajo. Ay, Dios. ¿A qué edad empezó a trabajar? Mi papá comienza a trabajar a los 17, 18, bueno, desde muy chico, ¿no? No, porque es que apenas así puede ser una carrera de 50 sí, años. O sea. Sí, y aparte se casó chico también a los 24, mi mamá tenía 20, él 24, eran unos bebés, pero en aquel entonces, aquella época, se vivía muy diferente a como se vive hoy en día, Claro. ¿no? Entonces mi papá en una situación de mucha responsabilidad, y viene de una familia de 9 hermanos, en donde... Qué valentía de su mamá. Sí, pues es que no había tele, reina. Bueno, sí, claro. Entonces, pues mi papá decide que quiere estudiar. Es de los pocos hermanos, es el segundo, que él quería y soñaba con tener una carrera, ¿no? Yeah. O sea, que en aquel entonces no se le llamaba carrera como tal, sino carrera técnica. Uh-huh. Y se gradúa de contador privado. Ok. Que hoy es contador y público. Entonces lo ayuda su hermano mayor, a que se vaya a escondidas, porque mi abuelo decía que eso no servía, Ajá. que eso no servía para la vida, que lo que servía para la vida era el trabajo, ¿no? O sea, rudos como antes. Claro. Y yo creo que esa rebeldía la adopto de mi padre, ¿no? Uh-huh. Él cuando me cuenta su historia y todo cómo fue él saliendo adelante, pues yo me enamoré de esa historia. Uh-huh. Me enamoré de esa parte del no me digas que no puedo. Claro, cortar esos lazos de si yo quiero esto, si esta es mi meta, yo voy tras ello, y ahora sí que si me estorbas te muevo, ¿no? Entonces, Totalmente. Ok, entonces ya traías tú esta idea de yo puedo, ahora sí que si mi imagen, o sea, mi padre lo pudo hacer, entonces porque yo no, Correcto, claramente. Y ahora sí, súmale que él también te estuvo pasando los hacks de cómo hacerlo, pues Sí. cómo no. Claro. Ok, entonces dices que también estuviste trabajando en este negocio familiar, pero a la par de que estabas estudiando. Sí,
¿Cómo fue esa travesía? Bueno, pues llego al negocio familiar y no me gustó que comenzaran a decirme todos los empleados, no, pues es que es la hija de. Entonces todo lo tiene más fácil, Claro. ya sabes, ¿no? Esos juicios que hacen tanto daño, ¿no? Y Ujú. que la sociedad está tan acostumbrada. ¿Y tú sientes que esos juicios fue más que nada por o sea, no te dejaban mostrar tu valor o Claro, qué sé? claro, porque el pensar que porque vienes de una persona que en ese entonces tenía ya un posicionamiento como empresario, Claro. pensar que porque vienes de una familia que es de empresarios y que tú, pues la vas a tener más fácil porque, no, ya no vas a, no le vas a arriesgar nada, ¿no? Ujú. No, al contrario, ¿no? La vara está más alta. Ujú. Entonces, al menos así lo veo yo, Sí. ¿no? Entonces mi papá siempre me dijo, fíjate todo lo que yo estoy haciendo para que tú me superes. Sí. O sea, yo no estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para que te quedes en el conformismo, sino busca superarme siempre, ¿no? El alumno siempre supera al maestro. Claro. Entonces, Y sumado que la vara ya está alta. ya estaba y la bien cosa es de alta. que- Imagínate el puesto de mi papá en aquel entonces era gerente general, Sí. pero a nivel nacional. Sí, sí, sí. Entonces era un puestazo. Y tú venías de una sombra muy grande que Súper. tenías que hacer tu propio spotlight, pues. Ok. Entonces sí, ya entiendo la frase de la tiene fácil, te hervía la sangre, o sea. Me sacaba de todos mis canales. Ajá. Sí, me hacía un electroshock fuerte. Sí, claramente. Y más joven, aparte, este Sí. sentido revolucionario. Sí, yo empecé a trabajar a los 19 años. Sí, sí. Entonces, con esta parte de ver que mi papá era una persona sumamente responsable, pues obviamente, o sea, yo fui la más apegada a mi papá, ¿no? Claro. O sea, siempre digo que yo fui el batito de mi papá. Ok. O sea, yo tengo la parte masculina muy trabajada a consecuencia de que vivía con mi papá. O sea, Claro. estaba todo el tiempo pegada a él. Sí, ¿no? sí. Y aquí también, ¿cómo fue tu horario o sea, trabajabas y estudiabas, ¿no? Sí, en la universidad, fíjate, muy curioso. Yo me levantaba a las 6 de la mañana Ok. yo tenía que estar en el trabajo a las 8. Salía de trabajar a las 2, 3 de la tarde más o menos. Y luego córrele a la casa a comer. Y luego de ahí entraba a estudiar inglés en una escuela privada en la que mi papá mi papá siempre estuvo en la exigencia del estudio. Ajá. Siempre. Entonces yo estaba en una escuela privada de inglés y era come y si te vas a la escuela de inglés entraba a las 5, Ok. salía a las 6 y a las 6:30 entraba a la universidad. O sea, yo todo el día estaba full ¿Y salías? a las 11 de la noche. Dormías como 6 horas, yo creo. No, y Si llegaba te a hacer iba bien. tareas. No, si te iba bien, dormías 6 horas, ¿sabes? Sí, Ok. llegaba a hacer tareas y a veces me dormía a 2, 3 de la mañana y levántate a las 6 otra vez. Ujú. Así Wow. durante 5 años. 5 años, entonces te gradúas a los 24. Fuera del mundo laboral, fuera del mundo académico, ¿cómo eran tus hobbies? ¿Cómo era tu forma de vida, pues? Bueno, cuando era muy chica, yo siempre, mi papá me enseñó la disciplina del deporte. Ujú. Entonces cuando eran mis vacaciones, mi papá siempre hizo deporte, mi mamá igual, Ok. siempre se levantaban, su vida siempre fue muy rutinaria, ¿no? Entonces ellos eran a las 5 de la mañana se levantaban, para las 6 ya estar en la playa, corriendo juntos. Ujú. Me acuerdo mucho que siempre por la arena suelta se iban caminando 3 kilómetros agarrados de la mano, y luego el regreso era trote. Ay, ok. Entonces, Cada pasito que se daba era, lo voy a tener que trotar de regreso. sí, pero traían ya su ruta bien marcadita. Sí, sí, claro. Entonces yo, en lugar de quedarme en la cama, lo que cualquier niño haría, Ujú. ¿no? A mí yo decía, no, a mí despiértenme para yo ir con ustedes, ¿no? Claro. Entonces yo iba, con ellos correr a la playa por la arena suelta, que es Ujú. pesadísimo, y ahí prácticamente mi papá empieza a ser mi coach. Ok. Entonces me empieza a enseñar lo que es el ser velocista. Ok. Y en las escuelas empiezo yo a tener esta dinámica de la disciplina del deporte, del atletismo. ¿Desde qué edad fue eso? A partir de los 5 años. 5 años. De hecho, hubo una carrera de parte de esta empresa que te comento en la que él estuvo. Y me acuerdo que mi papá me dijo, va a haber una carrera de todos los hijos de los trabajadores. Y yo gané.
Y tu mamá, y corre lo más rápido que puedas Sí, porque... pero sentir esa adrenalina de que yo pude ganarle a todos los niños y claro, yo pude, ¿sabes cómo? Y luego me gané mi trofeo, pues, mi diploma Claro. y un reloj Casio. Entonces yo estaba en las nubes. Volada. Yo decía, no, hombre, yo puedo con esto y más, o sea, ¿Tú quieres que te diga la hora? claro, sí, o sea, te empoderas, Claramente. o sea, un éxito que dices tú, un éxito tan, que ahorita lo dices tú, ay, que un reloj Casio, o sea, ¿qué es eso, no? Pero no era no era el valor del reloj, sino el que tú habías ganado, no me acuerdo si fueron 100 metros planos, Ok. 100 metros planos para un niño de 5 años, o sea, Sí, estaba sí, pesadito, sí. Digo, aunque tengan energía más no poder. sí, estaba pero yo pesadito. era una liebre. Sí. Porque acuérdate que te digo que mi papá me llevaba a correr por la arena suelta, entonces, Pues como si nada. imagínate, lo haces, te sientes livianita. Claro, Entonces yo era una liebre en la pista. Ujú. Y ahí empieza el amor por el deporte. claro. Pero o sea, incluso también fuera del amor del deporte, más que nada, pues la resiliencia, ¿no? O sea, el aguante, la disciplina, que también eso caracteriza. Y en eso llegaste a crecer dentro de como velocista. Sí. De ahí en adelante seguí con el deporte, gané muchas medallas, muchos diplomas igual. Y pues obviamente pues la validez de la gente que está a tu alrededor de decirte, oye, eres buenísima, ¿no? Entonces, Claro. eso ayuda mucho en tu amor propio, en tu autoestima. Claro. Pero sí, claro, le paré al velocista, velocista le paré en la secundaria. Ok. Y le paré porque siempre llega una mejor que tú. No, sí. Y por más que le metí a mis piernas, sentí que se me quemaban y ahí me quedaban. Llegó, creo que la chava se llamaba Stephanie, Ajá. una güera que creo que venía de Estados Unidos. Ok. Y aclarando, soy de Mazatlán. Todo esto me pasó en Mazatlán. Y me acuerdo que estábamos en la competencia y no, la mujer traía un dominio que yo por más que o sea, me destrocé las piernas en la pista y gané segundo lugar. Dios. Y fue tan frustrante haber ganado el segundo lugar que dije, hasta aquí llegué. Ya. Hasta aquí llegué en esta disciplina. ¿Qué pasa? Que cuando estás coacheada de esta manera, en ese deporte, en mi época, creo que en el alto rendimiento lo siguen aplicando y no estoy de acuerdo de verdad en eso, porque lo viví, te causa mucho conflicto contigo misma, Sí. la parte en donde te están diciendo, si no ganas primer lugar, los segundos lugares no sirven. Casi que el segundo lugar es el primer perdedor, ¿no? Sí. Perdedor no te baja, ¿no? Sí, o sea, tienes que exactamente. siempre ser el primer lugar. Y entonces me vuelvo una persona muy exigente conmigo misma. Y eso, la verdad, no te trae nada bueno. Y justamente es otra cosa que te iba a preguntar, ¿no? Porque si tú estabas desde pequeña tan acostumbrada a recibir la validación de terceros, ¿qué tanta validación te das a ti misma? No me la daba. Nada. No me la daba, ahí viene algo bien importante, el por qué después tengo este quiebre, ¿no? Porque Claro. obviamente empiezas a jalar personas que buscas, ¿no? Que te estén dando la validación, pero al mismo tiempo no te la crees. Claro. Ok, hold up. Ay, no. Sí. Que guarda ese pensamiento, no me digas el por qué fue ese quiebre todavía. Entonces, bueno, digo, igual y a lo que estás comentando, ser velocista profesional no era tu intención, era No. como un hobby, tú querías ser empresaria. Claramente querías ser empresaria como el sí. papá. Entonces, me habías comentado que existe ese quiebre, pero antes de pasar al quiebre, terminemos ahora sí que cómo fue esa historia cuando tú todavía seguías de joven, pues, en la empresa del papá. ¿Cómo le hiciste tú para poder salir de esa sombra que traías? Bueno, cuando comentaba, ¿no? Que me empezaron a decir mucho sobre, no, pues es que es la hija de papi, ¿no? Entonces yo hablo con mi papá, bueno, empiezo a buscar ofertas de trabajo y justo me voy a la competencia. Amo, ok, muy bien. Entonces yo estaba en el puesto de relaciones públicas, yo siempre he amado las relaciones públicas, entonces yo le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Hay una oferta de trabajo para la agencia de Advantage Rent-A-Car y de relaciones públicas y quiero ir a la entrevista. Le digo, ¿tienes algún problema? Y mi papá me dijo, ninguno. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía, creo que como 22.
tú estabas como a la mitad de la carrera, pues sí, ok. Sí. Más o menos como, sí, entre 21 y 22 años. Y mi papá me dijo, no tengo ningún problema, tú tienes, porque le dije, quizás eso de, o sea, pues ser tu hija me va a conflictuar un poquito en yo desarrollarme en la parte que quiero, que son las relaciones públicas. Amaba, y luego pues, oye, en ese momento el puesto de las relaciones públicas era traer carro de la arrendadora, era estar en tu traje sastre, era estar siempre bien bonita, y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con fashionismo, y yo me veía como una ejecutiva. Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo. El simple hecho de verte con tu saco sastre, yo decía, yo ya me sentía empresaria. Claro. Entonces, buscaba ser la empresaria, ¿no? El fake it till you make it, básicamente. Ok. Entonces, voy a la entrevista y me da la oportunidad el señor Efraín. Okay. Y me acuerdo que me dijo, mira, Erika, de todas las que he entrevistado, tú eres la mejor, el perfil lo cubres perfecto. Nada más quiero hacerte una sola pregunta. Y yo, sí, dígame. Y me dice, ¿qué es tuyo, Gilberto Olivas? Y yo, mi papá. Y me dice, ¿y tu papá sabe que estás aquí? O sea, ¿tu papá sabe que estás en esta entrevista de trabajo? Y yo, sí. ¿Qué? Y me dice, ¿y está de acuerdo en que estés trabajando para la competencia? Sí. Le digo, porque mi papá a mis hermanos y a mí, mis padres en realidad, o sea, tanto mi mamá como mi papá, nos inculcaron mucho los principios y los valores. Y que nuestra palabra siempre tiene que ser lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, no faltará la palabra, es lo más importante. Y pues ese día se lo encontró en... Antes de que pasemos a eso dijiste algo súper importante, o sea, justamente, ¿no? Tus principios es lo que es la verdadera base de todo éxito que tú vayas a tener. Honrar la palabra, pero es bien difícil eso también. Claro, es difícil. Ahora pero es difícil siempre y cuando no traigas las bases. Claro. O sea, si lo quieres aprender ya de grande, se te dificulta más. Pero yo traía las bases. Uh-huh. O sea, porque mis papás son unas personas que siempre se han perfilado en cumplir y honrar su palabra. Uh-huh. O sea, pese a cualquier situación, son personas de respeto. Claro. Y eso es algo que yo veía. Todo mundo lo decía. Y quien se acercara a mí me decía, eres hija de Gilberto Oliva, sí. Es hija de Emilio Zuna, sí. No, señorones. Ya. Yeah. ¿Me explico? Entonces, el escucharte hablar así de tus padres, ¿tú qué te imaginas que yo quería? No, pues claro. Entonces, hoy que tengo una hija, o sea, voy perfilada a lo mismo. Claro. Y se lo acabo de decir el domingo a mi hija, Le acabo de decir, yo quiero que el día de mañana tú digas, mi mamá fue una mujer. O sea, yo en este plano ya no voy a estar, uh-huh. Pero que tú digas a tus hijos, no tanto al mundo entero, pero que sí sigas con esta parte de decirle a tus hijos, mi mamá dio todo por uh-huh. sacarme adelante a mí y a ella, y nunca se rindió. Uh-huh. Y le dejó un legado de respeto y de que la palabra se honra. Claro. Para mí es muy importante eso. Ok, y dando la verdad en una entrevista frente al de la competencia, ¿cómo te fue? Súper bien. Me dieron el puesto. ¿Te dieron el puesto? Me dieron el puesto. El puesto. Okay. Y mi papá súper orgulloso porque lo logré. Y hablábamos todas las tardes. Cuando yo llegaba de comer, curiosamente él llegaba con su camiseta bien puesta en National y yo con la de Advantage. Y nos sentábamos a comer y era de, ¿y cómo te fue, hija, hoy? Yo contándole un chorro de cosas, ¿no? Todas las chocoaventuras que te pasan, ¿no? Sí. Y mi papá escuchando me decía, ay, lo manejaste muy bien. Pero nunca, o sea, si yo le pedía un consejo, él me decía, bueno, yo haría esto, ¿no? Pero nunca en este afán de, esta parte de no ventilar información de cómo se maneja Advantage, cómo se maneja National, ¿no? O sea, nunca en esta parte de la competencia de dar información que no se debía. Sí, claramente. Ok, y entonces ahí también, para ti, el haber logrado eso, ¿qué tanto ya te pudo haber sacado de es que es la hija de él? O sea, bueno, sí me elevó, sí me ayudó a creer y confiar en mí, sí, por supuesto. Uh-huh. Tener ese logro me ayudó bastante. Yeah. Pero luego viene la parte en donde se entera el dueño de National. Ok. que es mi tío. Y me dice, oye, no puede ser, dice. O sea, que estés con la competencia. Si desde pulga estabas aquí metida, ¿no? Entonces,
en ese momento se compró la franquicia de Advantage para Cabos. Ok. Y me llevan a Los Cabos. Me Ya. ofertan irme a Los Cabos como las relaciones públicas. Ujú. Y a los 24 años me voy para allá. Recién graduada. Es como, bueno, ya, felicidades tu título, vete para Los Cabos, básicamente. Me voy recién graduada para Los Solita. Cabos, solita. 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 Ok. Vivir eso, pues yo en ese momento como que no lo veía, Claro. como qué gran logro, ¿no? Yo lo veía como, pues me voy a otra ciudad y ya. Lo Pero normal, hoy lo mi pan veo de y cada digo, día. ¡oh! ¡Qué bárbaro, qué fuerte, Erika! O sea, qué valiente fuiste a 24 Sí. años y te fuiste al mundo, a conquistar el mundo sola, o sea, está cañón. Sí, totalmente. Sí. ¿Y cómo fue ese? Ahora, bueno, antes de que me cuentes lo que pasó el resto de tu vida después de eso, para ti, justamente, el 24 años lleno de seguridad, hasta más no poder, o sea, hasta las trancas tenías tú de yo me como el mundo y ya está. Pero aún así, ¿cómo fue para ti el haber afrontado, ya ni siquiera me voy como los primeros años, ¿no? Los primeros meses, ¿cómo fue el darte cuenta que llegas a la casa, no hay nadie, no hay comida, la casa sucia, limpia, depende de ti? ¿Cómo fue para ti eso? Pues ni siquiera esperé un mes, mija, porque yo las primeras 2 semanas yo era un llorar. O sea, yo decía, y aparte en Los Cabos en aquel entonces no era la ciudad que hoy es en día, ¿no? O sea, ya creo que ni Costco había. O sea, era un rollo. Y yo no quería ni siquiera que se terminara mi jornada de trabajo porque era, ¿y ahora qué hago? Sí, claro. Qué aburrimiento, no tengo mis amigos, ¿qué? No había Netflix. Exactamente. Entonces, pues me da, no una depresión como tal, pero sí me entristece. Un bajón, entonces Me te da dio un bajón. un bajón exactamente. Y yo creo que ese bajón me lleva a mi primer truene emocional, mi primer lucha emocional fuerte. Ok. Estando tendiendo mi cama, pasaban por mí en Los Cabos. Fíjate, hay algo muy curioso, no sé si todavía actualmente se dé. Pero Ahí ponen en los comentarios los cabos para que nos Ajá, confirmen, sí, porque yo sí. no sé. No sé si todavía sé de gente de Los Cabos, pero en aquel entonces, cuando yo estaba por allá, se daba mucho de que las empresas mandaban por ti como en tipo camionetitas shuttle, Ajá. porque la gente tenías que ir por ellas a sus casas a que fueran a trabajar. Ok. Entonces, pues a mí me tocaba que fueran por mí, porque mucha gente era como que, falto y no pasa nada. Y al rato y mañana consigo otro trabajo, ¿no? Ya. Se daba mucho. Entonces, era como obligarlos a que asistieran al trabajo. Yo voy por ti, o Ajá. sea, no te preocupes. Sí. Yo me aseguro que estés aquí, vale. Y iban por mí. Y recuerdo que ese día, me levanto a bañarme normal, como todos los días. Tu rutina. Mi rutina. Y al tender la cama, empiezo a sentir comienzo y siento un tirón. Hice este movimiento y yo siento el tirón acá. Ay. Y ahí, en ese momento... En la columna. En la columna. Y en ese momento se me va el movimiento de las piernas y caigo al piso. Chingazo. Y a como pude, como yo tenía la puerta cerrada, a como pude, me fui como el soldado Ryan. ¿Vivía sola? Vivía con un tío. Ok. Y y le marqué a mi tío. Ok. Le marqué por teléfono a mi tío porque aparte no tenía el teléfono en el cuarto. Estaba en la transición de irme a un departamento yo sola. Ok. Entonces, pero el departamento estaba en San Lucas y y así en el llano, o sea. Y yo cuando lo vi, yo estaba así de, ¡qué depresión! O sea, ¿por qué me vine? Pues ni ¿Sabes? civilización tengo Ni cerca así, de mí. no, los tacones se me enterraban en la arena, o sea, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? El ¿Sabes sentido cómo? fashionista de mi tacón. Sí, o sea, todo se me estaba yendo, se me derrumbaba en ese entonces, ¿no? Lo vi como una tragedia. Y yo creo que eso fue lo que me llevó también a esta parte de, me quedo sin caminar. Ok, pero eso tiene, o sea, como que tiene algo que ver de, no sé, Mira, familiar. todo lo emocional, Ok. todo lo emocional está comprobado que tiene que ver con tu salud. Ok. O sea, cuando tú estás vibrando bajo, te entra algo de enfermedad, siempre. Ok. Está comprobadísimo. Y pues yo empecé en una tristeza. ¿Por qué? Porque pues ya no tenía a mi papá y mi mamá. Yo tenía que ver, o sea, imagínate, esta parte de, ahora te cocinas tú para poder comer, ¿no? Ujú. Y yo antes llegaba a mi casa, era pues en esta rutina que te decía,
Pero yo llegaba y mi plato estaba caliente en la mesa. Claramente, O por eso sea, te preguntaba. La ropa, pues ya no estaba mamá para lavármela. Ajá. O sea, hazte cargo, fines de semana, órale, la lavar, ¿no? Sí, sí. Todo era yo. Ujú. Entonces, pues sí, estuvo canijo, ¿no? Claro. Pero pues es parte de la madurez, parte de un crecimiento, evolución. Y la verdad uno se lo busca, o sea, es la mera verdad. Uno decide transitar por ahí. Claro. Y entonces, a ver, o sea, caes. Tus piernas Caigo. out, ¿no? Ya no funcionan. Ya no se asienten las piernas, le hablo a mi tío llega y me dice, me ve tirada en el piso y es de, pues te levanto y como una plancha, ¿no? Me lleva así a su camioneta y me llevan al, creo que era Seguro Social. Ok. Y duró 3 días ahí en observación. Me acuerdo que me metían agujas por los talones, por todas las partes de los nervios, ¿no? Para ver si sentías. Sí, para que sí tenga una reacción. Sí, claro. Y pues no había nada. No hay reacción, no hay nada. Y un dolor que no se los deseo a nadie. No hay una postura en la que estés cómoda. Ay, no. No hay una sola postura. Si estás sentada, te duele. Si estás acostada, te duele. Si estás por un lado, te duele. Si estás boca abajo, te duele. Te duele en la postura que sea. Entonces, pues en esta parte que no había diagnóstico, y mis papás me marcaban y yo postrada en la cama y papá, ¿y todo bien, mi amor? Y yo, sí, todo bien. O sea, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no les yo no comentaban? quería preocuparlos sin Ya. saber qué es lo que me estaba pasando, ni yo sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, imagínate cómo tú reaccionarías como mamá. Claro. Que, digo, estás muy fuera de la realidad, pero reacción de, oye, estás en otra ciudad. Y le dices, papá, estoy en un hospital y no me siento las piernas, tú corres, ¿no? Corres, ajá. Entonces, ¿cómo los iba a hacer correr si yo no tenía un diagnóstico? Claro. Y volvamos a la parte de que me hicieron muy responsable. Ok. Entonces yo pues no quería preocuparlos de esa manera hasta Sí. saber. Y también como este sentido de como protegerlos, pues. Totalmente. ¿sabes? Sí. Sí, totalmente. ¿Y cuánto tiempo duraste en cama, en el hospital, hasta que te dijeran algo? 3 días. 3 días. 3 días y me dijeron, ¿de dónde eres? Y yo, de Mazatlán. Me dijo, ¿tienes quien venga por ti? Porque tú necesitas un estudio que se llama resonancia magnética y aquí no tenemos eso. Me dijo, lo más cerca que está ese aparato es La Paz. Entonces, si tienes manera de que vengan por ti, habla y di que vengan por ti. Ok. Porque no sabemos con exactitud qué es lo que tienes, solo sabemos que tienes una parálisis en las piernas. Y Wow. pues ahí es cuando viene todo el rollo de que mi mamá viene por mí, volar conmigo a Mazatlán, el vuelo no fue nada agradable. ¿Cómo es lo que te iba a preguntar? ¿Cómo te movieron, pues? Pues resulta que hay un tipo de como de camillas, Ajá. pero que es como si fuera un diablito, para cargar cosas. Que ya vas sabes, parada. Ajá, vas parada. Y con unos cinchos de cuero, como si estuvieras en un manicomio. Ay, Porque pues te tienes que estar parada y no moverte. todo el avión sin saber. Está mal, es Sí, no, todo el avión era así de... ¿Qué le Viene pasó? del manicomio, ¿qué O sea, ¿qué pasó? es eso? No, o sea, las miradas que no quieres. Claro, claro. Y yo así con la lágrima, porque sin saber qué me pasaba. ¿De cuántas horas fue el vuelo? Oh, no sé. Creo que de Los Cabos a Mazatlán son alrededor de 25, 30 minutos, o sea, no... Los peores 25, Sí. 30 minutos. horribles. Ok. Horribles. Y ya llegando a Mazatlán, ya, ¿cómo Sí, fue? directo, ya mi papá ya había arreglado una cita con un neurocirujano. Ok. El director de una clínica de allá, que era amigo de él, ya falleció. Y él me dijo, ¿no? Cuando me hizo todas las pruebas, me dijo, ¿sabes qué, Erika? Hay 2 cositas. Me dijo, mira, la primera es que si te operamos, te doy el 50% de probabilidad de que no vuelvas a volver a caminar. Wow. Y, o sea, el 50 que sí y el 50 que no. Ok. O sea, prácticamente, bueno, si te opero, me la voy a jugar. ¿Y sí? Y la otra es que muy probablemente ser mamá no vaya a ser probable en ti. ¿Y para ti qué tan importante era ser mamá? Pues imagínate, si vengo de una familia en donde la familia es todo. Wow. Una creencia familiar sumamente fuerte. A mí me educaron para construir una familia. Ok. O sea, entonces un hogar. Entonces imagínate, era como que me estaban diciendo cómo yo no voy a poder ser madre. Wow, ¿cómo fue para...? Tenías 24 años Sí. en ese momento. O sea, a ver, primero que nada el shock de que probablemente no puedas caminar siendo que eras ya velocista alto rendimiento. Y segunda, que sí era tu sueño ser mamá. Sí, sí era mi sueño. Casarme de blanco, la iglesia, todo el rollo, Sí. era mi sueño.
Era uno de mis sueños. ¿Y cómo fue todo ese proceso? O sea, como para ti en ese momento, ¿cómo fue ese proceso? Muy duro, fue un quiebre, ahí es donde te digo que fue mi primer quiebre, que tuve que impulsarme para salir adelante de ese quiebre. Ahí siento que fue como que la Erika que se transforma en una mujer resiliente a su corta edad, porque luego aparte le dicen, te comentaba, ¿no? Detrás de cámaras te decía, para mí, yo soy muy fashionista. Ajá. Para mí el verme todo el tiempo bonita y todo Claro. es algo, no es algo para los demás, es para mí. Entonces me quitaron tacones. Regalé todos mis tacones y Me fue dolió, un nomás llorar, dijiste eso y yo, fue un llorar. Porque yo tenía torres y torres de zapatos, de tacones y ya no vas a poder usar tacones. claro. Te olvidas de que puedes manejar un carro estándar. O sea, olvídate de todos tus sueños. No, y deja tú eso, o sea, tú estás tan acostumbrada a manejar todo de la vida y que te empiezan a poner barreras de vas a necesitar ayuda para esto y esto. No, y es horrible que vayas al baño y que no te puedas ni siquiera tú limpiar, mijita. Sí, no. O sea, es tremendo. En esta parte de haber sentido lo que es la independencia y volver a depender de todos. O sea, depender para que te lleven a un lugar, depender para que te limpien, depender para que te bañen, depender, o sea, no podía hacer nada más que estar postrada en una cama. ¿Cuánto tiempo duraste así? 3 meses. 3 meses. 3 Wow. meses. Y entonces en todo eso, o sea, ¿cómo fue ese momento que pudiste volver a caminar? Me ponen, le apuestan a la rehabilitación física. Ok. Y me dice el neurocirujano, me dice, te voy a poner 17 rehabilitaciones y si no, tus piernas no reaccionan a los electrodos, si no sienten el cosquilleo o algo, pues vamos a cirugía y a ver cómo nos va. Wow. Y en la número 16 comienzo a sentir. Gracias, así, ¿no? Sí. Ok. O sea, mucho tiene que ver esto, ¿eh? sí. El poder de la mente y el poder de querer estar tú siempre bien, el poder avanzar, tiene mucho que ver aquí y el terapeuta físico tuvo mucho que ver para que la psicología entrara ahí. Claro, o sea, un fisio no solo es físico, o sea, es No. también mental y como tú dices, o sea, todo lo que pasa por tu mente, si tú dices no puedo, no puedes, si Sí. puedes, sí puedes. Completamente. Ok, y entonces ya la número 16, ¿no? Es cuando empiezas a sentir algo y ya de ahí entonces ¿cómo lo manejaron? El fisio le avisa al médico que yo empiezo a sentir, ya empiezo a tener reacción. Ajá. Y entonces me dice, pues que le siga hasta que tú veas y pues me aventé 30. 30 sesiones. 30 sesiones, 30, Wow. hasta que pude volver a caminar. Wow. Entonces, ya volviendo a caminar, ¿cuántos años tenías? O sea, porque eso fue 24 años, entonces 25. Sí. Más o menos como los 25 años, ajá, y ahí, pues no tenía trabajo, no Claro. tenía nada, y dije, pues vámonos, me ponen a hacer rehabilitación en alberca, y pues yo para no perder el tiempo, y aparte pues sola en mi casa con mis papás, mi hermana vivía en San Diego, y mi hermana me dice, ¿por qué no te vienes para acá? Sirve que te distraes, aquí está la alberca, tú puedes hacerlo, y dije, pues me pongo a estudiar inglés. Ujú. O sea, algo, yo necesitaba hacer algo porque Claro. sola, o sea, mi casa de chula ahí, no No, y puedo. después de tu horario de 6 de la mañana, 2 de la mañana, pues claro, ¿no? Ya estabas harta de estar empotrada en cama. Sí, claro. Entonces, Ok. me voy a San Diego y ahí continúo la rehabilitación yo sola, nadar todos los días, me meto a estudiar en una escuela pública de Estados Unidos inglés y era ir y venir todos los días. Ir y venir todos los días y ayudarle a mi hermana con su hija. Mi hermana, pues era ayudar en todo y me sentía útil. Y creo que Claro. lo más importante es eso, ¿no? Para poder salir de una tristeza te tienes que sentir útil. Ujú. Que estás haciendo algo con tu vida. Ujú. Y así, pues así pasa. Y y luego, pues ya, después de eso, ¿qué pasó con mi vida? Me regreso, pero ya no me sentía cómoda. Ok. ¿Cuánto Y- tiempo duraste en San Diego? 6 meses. 6 meses. Ajá, 6 meses. Regreso a Mazatlán, comienzo a trabajar en una recicladora. Ok. Pero ya no me sentía yo como cómoda en Mazatlán. Ok. Yo tenía la necesidad como de volar otra vez. Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? No me siento cómoda. Sí. No, como que no es mi lugar. Y me regreso a San Diego. ¿Cómo fue que retomaste tu camino profesional o de ahí qué siguió de tu vida? De ahí sigue que yo estando en San Diego conozco al que fue mi marido por 15 años.
Ok, ¿cómo lo conociste en ese caso? En redes. Muy bien. No tenemos que indagar mucho de ahí, pero entonces, ¿cómo fue que tú, igual, ¿no? Considerando que tú ya, mujer empoderada, o sea, en su máximo esplendor, ¿no? Todo lo que has logrado. Bueno, ahí no estaba tan empoderada, bueno. porque recuerda que pasé por mucho para poder volver a caminar. Claro. Entonces, ahí más bien estaba como muy vulnerable. Ya. Tenía mucha vulnerabilidad porque había perdido prácticamente por lo que yo estaba como la espuma subiendo en la profesional. Entonces, se me cayó lo profesional. Uh-huh. Se me cae lo profesional y aparte también había terminado una relación de 6 años y sentí que el mundo se me venía encima. Sí. Y dije, como la pregunta que todo el mundo se hace cuando está en estos problemas, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Sí, claro. Entonces, en esa vulnerabilidad conozco a mi ex. Ok. Y pues a mí me habían dicho, acuérdate que no iba a poder ser mamá. Y él, lo conozco y él tenía ya una hija porque él fue papá a muy corta edad. Entonces, pues cubría los requisitos. Entraba en el combo de que nunca casado. Ok. Mi familia súper tradicionalista. Ajá. De cómo una hija no se va a casar por la iglesia y demás. Entonces yo decía, bueno, en otra época de mi vida no me hubieran permitido que yo anduviera con alguien que ya tenía hijos. Pero como tú, en teoría, no ibas a poder tener hijos. Ajá, entonces... en teoría ya habían dicho que los médicos que iba a ser, no que no iba a poder tener hijos, pero que iba a ser muy difícil y que si me atrevía, muy probablemente yo iba a quedar en silla de ruedas. O sea, el riesgo de tener un hijo era, me contractura y te quedas en silla de ruedas para siempre. Ya. Entonces, pues la probabilidad no era mucha de que yo pudiera ser mamá. Ok. Entonces, obviamente para mis padres era primero tu salud antes que seas madre. Ya. Lo conozco, y pues en esta parte de que él ya era papá, yo digo, bueno, pues ya es papá, no, o sea, no le voy a quitar a esa parte, no me voy a sentir responsable de no poderlo hacer padre, ¿no? Uh-huh. Y nuestro noviazgo fue muy rápido. Okay. Fue el día que estábamos cumpliendo 1 año de novios, ese día me estaba casando por el civil. ¿Qué? Ay, espérame. Ok. Recio. O sea. Pues es que ve cómo me pasó. No, o sea, sí, yo ya no sí. estaba, o sea, yo estaba en esta parte. Yo me acuerdo que cuando lo conozco, yo le dije, ¿no? Que yo no estaba para perder el tiempo. Sí, claro. Y lo conozco a los 26, a los 27 me casé. Madre mía. Entonces, a ver, llega esta persona que para ti fue el rompecabezas ya armado, ¿no? Sí. O sea, ya tuvo la experiencia de ser papá y no me tengo que arriesgar yo, ¿no? A tal vez estar en silla de ruedas. Luego también me puedo casar todavía, sí, claro, por la iglesia, que era algo muy importante. Cumplo el requisito de mis padres. De ver a su hija de blanco y haciendo el fiestononón y todo lo que la tradición te dice, ¿no? Claro. La iglesia, la fiesta, el vestido de blanco, o sea, todo. Cumplo todo el requisito y pues al mismo tiempo él ya era papá y pues si no éramos padres no pasaba nada, ¿no? Y dentro, o sea, la imagen que él te daba, ahora sí como mentalmente, que era otra cosa que tú también podías obtener. O sea, ya vimos en esta... Vamos a decirlo como lo material, ¿no? Que se puede ver, pero para ti, o sea, como personalmente, también que era esa otra cosa que armó el rompecabezas entero. Pues que también te acuerdas que yo tenía una imagen de ser empresaria, sí, y la imagen de mi padre, que era muy fuerte para mí, o sea, sigue siendo, pero esta parte de conseguir también un hombre que fuera en estos principios de empresario, ¿no? Ya. Entonces, él era empresario. Entonces, los negocios en los que él trabajaba eran de sus padres, pero él estaba al frente. Entonces, para mí era como, wow, a sus 30 y estar en una posición que muchos quisieran, ¿no? Y era una admiración de, claro, no me estoy casando o no estoy de novia con cualquiera, estoy con un empresario. Y para mí eso era como que lo máximo. Nuevamente, o sea, él igual venía de ese trasfondo tuyo de la vara está alta, entonces yo tengo que escalarla y para ti, viste, la escaló, ¿no? Entonces ya no está actuando bajo la sombra, sino él creó su propio poder. Entonces eso era también lo que tú buscabas de admiración. Sí, aparte que mis padres dijeran, mira dónde está, ¿no? También, ¿sabes? ¿no? Sí, ¿no? claro. O sea, qué padre que ha podido conquistar sus sueños y no se casó con cualquiera, ya sabes cómo. Pero también entra esta parte de estar idealizando. Sí. ¿Por qué? Porque estás buscando un prototipo. Estás buscando el de
que tus padres te validen de cierta manera. Es que estabas buscando validación Todo desde todo. el tiempo, Diana, Sí, todo sí. el tiempo estamos los seres humanos buscando una validación. Claro, y va de nuevo que tú, cuánta validación te estabas dando tú incluso para ese momento. Volvemos al mismo. Lo mismo, todavía era algo que no estaba sanado. Estaba buscando la vida que mis padres estaban soñando para mí, no mi vida. Sí. ¿Me explico? Claro. Entonces, desde que estás en esa postura de estar buscando, agradando a tus padres, sin voltearte a ver a ti, es todo el tiempo, mira papá lo que logré, mira papá esto, mira, logré esto otro, eso significa busco la validación de papá y mamá. Claro. Entonces, al momento que tú buscas una validación en tus padres, tú no te estás viendo. Uh-huh. Y no estás viendo por tu propósito, ni tampoco te estás volteando a ver realmente validándote. Uh-huh. Entonces, pues ahí recaes con personas que hacen lo mismo, no te validan. Ajá. Primero, ¿qué pasa? Te acuérdate que te dije, me casé en un año, muy rápido. Sí. Todo fue así. 27 años. Sí, un año de relación. Entonces, ¿qué me engancha de mi exmarido? Que cuando yo le digo toda la problemática que la que estaba pasando, él me dice, no importa. Y a él no le importa. Y él más que invalidarme, para mí decir, hablar de lo que me ha pasado, me quedé paralítica, no voy a poder ser mamá. Yo decía, ¿quién va a querer una mujer así? Y él quiso una mujer así. Okay. Entonces, eso fue mi primer enganche. Una validación suprema en un me aceptas tal Me cual acepta. todo lo que tal vez para mí está siendo un defecto. Ajá, y más allá del me aceptas, empieza a buscar ayuda para que yo tenga un estilo de vida más saludable, en donde me conecta con un médico para que me operen. Ok. Y yo tengo ahorita actualmente 4 clavos en mi columna. Entonces, eso, el que estar viendo que se preocupan por ti y te resuelven aparte. Claro. Te resuelven, pues eso, ¿a qué te suena? Pues no, hombre, o sea, aceptación en su máximo esplendor, es aquí quiero, ¿sabes? Pues aquí me quedo. Sí. Pues aquí en la pan que llore. Sí, ¿Sabes sí. cómo? Entonces, pues me operan todo y todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. ¿A qué edad te operaron? Antes de casarme, a los 26. Ok. Mientras que estaba de novia, me operan. Wow. Te digo que él me busca el doctor y me operan. Me operan Ok. y sí, recupero un estilo de vida más saludable. Regreso a los tacones. Ay, Sí. yeah. Ay, con las amigas, regrésamelo, ya no te lo quiero dar. No, ya me empiezo a comprar de muchos, o sea, ya estaban pasados de moda. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, comienzo a hacerme de muchos tacones otra vez. Ay, qué bueno. Entonces, ay, es que son mi debilidad. Ay. Sí, son mi debilidad, lo debo de aceptar. Vas a esta parte en donde, pues ya, recupero esta parte, yo estaba con el hombre ideal, Uh-huh. según mis expectativas. Según tu lista, era check en todo. Sí. Entonces, imagínate, o sea, la princesa que creía en los cuentos de hadas. Ajá. Que por cierto les recomiendo mucho ese libro. Fue un despertar, fue mi primer libro, El Despertar. Se casan. Bueno, a los 2 años de casada, caigo en una depresión. Ok. Ahí conocí lo que significa la depresión. Mi primer depresión sí fue un poco a fondo, pero no... Tuve otra después, que ahorita vamos a hablar de esa, pero logré salir muy rápido. A los 6 meses salgo de esa depresión. Ok. Esa depresión llegó ahí por justo lo que acabamos de decir, ¿no? Que fue el enganche de cuando me caso, pues porque me validaban, ¿no? Y me daban ese confort que yo estaba buscando y me resolvían. Uh-huh. Y a eso se le llama hoy en día, digo, yo lo desconocía, pero ese tipo de técnica se le llama love bombing. Uh-huh. Te dan todo, te resuelven todo. Y tú así como que, wow. O sea, es el hombre que yo estaba esperando y buscando, ¿no? Sí. Y después, pues viene la invalidación. Uh-huh. Entonces me empieza a invalidar. Y muchos comentarios que me hacían sentir miserable, Sí. por decirlo bonito. Y ahí entro en mi primer depresión. Ok. Y pues porque también descubro que me está engañando, ¿no? Te quitó lo que te enganchó desde un inicio, Sí. la infidelidad, que tú venías de esta idea de protege la familia, la más no poder, Uh-huh. y él pues lo contrario. Pero, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a poder salir de esta depresión en 6 meses?
Pues bueno, ahí conozco la terapia, ¿no? Ok. Yo conocía lo que era terapia psicológica Sí. y por primera vez la psicóloga me manda a un lugar que es un taller, que es el taller de la niñez. Ok. No sabía que se trataba de eso, y logro darme cuenta de las heridas con las que yo venía cargando como niña, ¿no? Ajá. Descubro eso, trabajo en ella, la sano, y ahí es cuando vuelvo a este enganche de tengo que luchar por mi familia a toda costa. Entonces mi familia era él. Ya. Y salgo de ese taller y me propongo salvar mi matrimonio, pese a la infidelidad y pese a todo, y perdono la infidelidad. Y pues claro, duró muy bonito, la luna de miel duró unos años, muy bien, el matrimonio súper bien, pero yo porque en esta causa de que yo tenía que salvar a mi familia, y que mi matrimonio estuviera bien, pues me meto en esta lucha, Ujú. y agotadora, por cierto, y Ajá. y pues de ahí él me pide que seamos padres Ok. y pues me embarazo. Pero no te... O sea, te lograste embarazar aún siendo después de todo lo que había pasado. ¿Y cómo fue ese... O sea, qué tanto se había batallado para llegar a eso? Lo que pasa es que nuevamente entro, después de la depresión, entro al deporte. El Ok. médico me dice que tengo que buscar un deporte porque yo era un león enjaulado si no hago Sí. deporte. Siempre he sido atleta de alto rendimiento y un atleta es como su adicción. Sí. Entonces, conozco la disciplina del spinning, del ciclismo. Está re Y- buena esa, Y me encanta. ahí, no sabes, saco todo el fuá. Entonces, ahí comienzo, me adelgazo 8 kilos, o sea, en un mes me voy para abajo 8 Ok. kilos, empiezo a recuperar mi figura, me empiezo a sentir súper bien, y pues él también al verme decía, wow, ¿no? Entonces, el deporte nuevamente entra en mi vida para darme este gritito, esta chispa de otra vez de sentirme que yo podía ir con todo. Y aún así, para ese punto, tú no tenías como ninguna represalia o algo así de tu columna. De lo que viste al No, 24, nada. no. Wow. No, a mí me dejaba al contrario, me estaba ayudando a fortalecer columna. Wow, ok. Sí. Y, ok, entonces, ¿logras quedar embarazada? ¿A qué edad fue eso? ¿Como 20? A los 31 31. quedo embarazada y soy mamá a los 32. ¿Cómo fue para ti el darte cuenta que sí podías alcanzar ese logro? Fíjate que el doctor que me operó de mi columna, hubo un momento en que me dijo, ya embarázate. Ok. O sea, yo soy muy inquieta. Ok. Entonces, me estaba viendo que traía como de repente esa parte de que no sabía estar quieta. Ajá. Y me dijo, un hijo te va a calmar. Ok. Entonces, ya busca embarazarte. Sí, Entonces, Él me propone, ¿sabes qué? El día de mi cumpleaños, número 31, 31, ajá. ajá, yo llego de la casa de mi hermana, para eso habíamos peleado, y me acuerdo que yo venía, porque yo iba a hacer mi fiesta de cumpleaños Sí. en mi casa, y me acuerdo que yo venía cargando con las cazuelas de lo que iba a dar de comer al día siguiente, Ajá. al día siguiente era mi fiesta. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que me bajo de la camioneta y me bajo cargando, abro la puerta, y cuando venía cargando las cazuelas, yo no me di cuenta que en el piso, al entrar a mi casa, estaban pétalos de rosa esparcidos. Ok. Entonces, cuando regreso de la cocina, para cerrar la camioneta, para cerrar la puerta de la casa, ahí es donde veo y digo yo, ah, caray. Entonces, habíamos tenido un pleito muy fuerte. Ya. Y yo cierro la camioneta, me voy, y los pétalos estaban subiendo las escaleras. Ok. Entonces, al subir las escaleras, llegar a la puerta de la recámara de nosotros, estaban 2 copas de champán. Ok. Entonces yo recojo las copas de champán, entro al cuarto y pues ahí estaba. Ya. Todo un performance. Sí, sí, sí. Y ahí es donde me dice, busquemos ser padres. Ok. Entonces, pues todo un romanticismo. Y para ese momento tú ya, como, digo, ya habías portado el tema de la infidelidad, sentías que la relación de ustedes, ¿tú te sentías lista y cómoda el dar ese paso? Lista, ¿no? Ok. Pero
yo vuelvo a repetirte, yo daba todo por salvar mi familia. relación, por Sí. la familia. Entonces yo dije, pues, a darle. Ok. ¿Y Ese día, pues, pasó lo que tenía que pasar y quedó embarazada. Ok, fue Al primer intento quedó embarazada. al primer intento. Sí. Y incluso, bueno, de nuevo acá, los doctores ya sabían que era, o sea, era posible aún después de todo el diagnóstico. Sí, me habían dicho que yo podía, que me aventara, pero que iba a ser un embarazo de alto riesgo Sí. y que iba a estar encamada 9 meses, lo cual no fue así. Porque, vuelvo a repetir, soy muy inquieta. Sí. Entonces, en ese entonces, yo lo acompañaba a él todos los días a la oficina. Ok. Y me acuerdo que él me decía, en lugar de cruzar los dos por Sentry, no sé, para los que no están, los están viendo que no está aquí en la frontera, es un cruce rápido, Ajá. en donde te hacen un montón de logística para que seas ciudadano confiable para ellos. Entonces, pues ambos teníamos Sentry, y yo me bajaba caminando para él en el carro, según para hacer mi ejercicio del día. Pero qué bueno que estabas embarazada y que te haces estar empotrada en cama, ¿verdad? Sí, yo todo el tiempo para arriba y para abajo. Ajá. Nunca estuve acostada. Ya. Nunca. Me dijeron, no puedes subir más que 10 kilos, subí 9. La regla, disciplina ahí ante está, todo. sí, claro. Soy muy disciplinada. Sí, Soy sí. muy disciplinada. A mí sí me dicen, te tienes que quedar ahí me quedo. Ajá. O sea, pero siempre pregunto, pero a ver, díganme las reglas de estar aquí y qué, no se puede mover qué. Ajá. Soy muy disciplinada en todo lo que hago. Soy una mujer muy ordenada. Soy una mujer muy pulcra. Ujú. O sea, y aparte muy inquieta, ¿no? No me puedo Sí. quedar sin hacer nada. Ok, y entonces, de ahí, ¿cómo también fue siendo su relación? Tú embarazada. Bueno, ahí hay otro truene. Porque resulta que me doy cuenta, cuando yo tenía 7 meses, me doy cuenta que me estaba engañando. 7 meses. Sí, embarazada, me doy cuenta y pues imagínate. Ahí viene otro truene en nosotros. Y cuando me doy cuenta del engaño, lo corro de la casa. Ujú. Al día siguiente que lo corro de la casa, me empiezan a dar unos dolores muy fuertes. Y me corro con la ginecóloga. Y la ginecóloga me dice, se te va a venir el parto. Y estás en un riesgo tremendo. Entonces imagínate, te dice, no vas a poder ser mamá. Y luego arriesgar que se te va a abrir la niña y a lo mejor no la vas a tener bien o pierdes a la niña, Sí. es porque ya sabía yo que era una niña. Ok. Entonces, dije, no. O sea, ¿cómo? Ni O de sea, chiste, ni o sea. de chiste te sales. Ajá. O sea, eres mi oportunidad de ser mamá. Y casi que incluso, puede incluso que sea la única oportunidad que Claro, tienes. Ajá. era mi único chance. Sí. Entonces, pues le marco y le dije lo que estaba pasando y te regresas a la casa Sí. porque yo no, o sea, tú también quieres ser papá, pues órale, las consecuencias aquí Sí, están claro. y le vamos a dar juntos, ¿no? Entonces, recuerdo que una amiga, cuando le conté que pues la niña traía yo amenaza de aborto, me dijo, ¿no? Y se me quedó clavado para toda mi vida, me dijo, es que si yo fuera Aranza, porque mi hija se llama Aranza, si yo fuera Aranza también quisiera estar fuera. O sea, imagínate lo que hace, el miedo que sintió de que tú estabas enojadísima. Ujú. Y ahí fue como que, ¡pum!, caigo y digo, soy mamá. Fue como que fue mi primer punto de transformación en mí. Ok. El darme cuenta que yo ya no era sola. Sí, o sea, empezar a conectar realmente. Ser consciente. Ser consciente. Creo que la palabra es consciente. Es como Ok. que mi primer punto de conciencia, decir, a ver, no estás tú sola ya. Y o sea, desde ahorita está creciendo un ser dentro de ti y tú tienes que ser responsable con tus emociones, ¿no? Ujú. Le pido perdón a mi niña. Sí. Me acuerdo que puse una canción que siempre le pongo de piano y se llama Corazón de Niño. Ay, es la favorita de mi mamá. Sí. Es la canción de mi bebé, Ajá. de mi niña. Y siempre que le ponía esa canción, ella siempre relajadita en la panza, ¿no? Entonces yo le ponía mis manos y yo le decía, llorando, le dije, mi amor, perdóname, porque no pensé en ti, solo pensé en el dolor de mujer, pero olvídate, esto no va a volver a suceder. Ujú. Mamá está aquí y todo va a estar bien. Relájate para que vengas a mí. Ok. Entonces, fue como que, te digo, fue el primer punto de conciencia que tuve en mi vida.
aquí está clarísimo que es mental todo este rollo, o sea, sí, claro, todo. todo es mental, sí. Ok, y también regresando aquí al tema de la segunda infidelidad, ¿cómo había sido la relación entre ustedes después de ese evento? Pues estaba más enfocada en que la niña naciera y Ya. estuviera bien y me costaba nuevamente el punto de la raíz de la familia, las creencias, me costaba mucho el pensar que creciera mi hija sin papá. Ujú. Entonces, sentía yo que yo iba a ser muy egoísta y Ok. comencé perdoné la infidelidad por este lado del sentirme yo responsable de traerla al mundo y que su papá no viviera con nosotros. Ok. Entonces, fue duro Ujú. porque me hice responsable de algo que no debía haberme hecho responsable. Y durante todo ese tiempo, ¿cómo fungió el apoyo terapéutico también? Sí, regresé, bueno, tengo a la niña y resulta que a los meses de tenerla yo comienzo a sentir en mí una inestabilidad emocional fuerte. Acuérdate que yo ya había pasado por una depresión, entonces yo ya me cachaba, Ujú. que sensaciones que yo decía, esto no es normal, pensamientos que no eran normales. Claro. Entonces hablo con él y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir a terapia porque yo me estoy sintiendo extraña y no quiero cometer una tontería. Entonces, cuando voy con la psicóloga, me dice que estoy pasando por una depresión postparto. Ujú. ¿Por qué? Por la contención en la que tuve de olvidarme de los sentimientos Claro. de la mujer para enfocarme en los sentimientos de mamá, Sí. ¿no? Entonces, esta parte de no saber regular es, Ok. es algo súper importante porque, digo, esto va para hombres y mujeres, de verdad. Comprendan, hombres, o sea, en una situación las mujeres somos hormonales, esto no es un tabú, ¿no? Pero entender lo que significa este cambio de dejar de olvidarte mucho de ser mujer para convertirte en mamá es algo tan fuerte Ujú. que no le dan el valor, creo yo. Actualmente ni anteriormente le han dado como que ese valor que es, ¿no? Y aparte estás poniendo en riesgo tu vida al tener un hijo. No Claro. sabes, o sea, en mi condición y en mi no condición es un riesgo, un parto. Puedes morir. Esa es la realidad. ¿Y para ti cómo había sido ese riesgo de parto, sabiendo también todo lo que traías detrás? Yo tenía una meta clara, ¿no? Que la niña naciera. Que la niña naciera. Entonces sí hubo un riesgo muy, muy, muy fuerte. De hecho, nos hicieron firmar la Biblia, como dijera mi ex, ¿no? De responsivas en el hospital, en donde querían sedarme completamente y yo dije un rotundo no. Si es mi única niña, yo corro el riesgo. Wow. Si me muero, no me importa, pero que mi hija nazca. Wow. Okay. Y él me decía, no. Y yo le decía, sí. Y él incluso me decía, no, yo no quiero entrar al parto. No vas a entrar al parto. O sea, no la voy a tener sola. Recuerdo que estábamos en el parto. Yo ya estaba en la plancha. El riesgo de ponerme la epidural, que es la anestesia que te bloquea de la cadera para abajo, era exactamente ponérmela donde estaban mis 4 clavos en medio. Ingazo. Ese era el riesgo. Por eso es que me decían, ¿no? Me decían, si no le atinamos, Bestia. podemos picar algo En donde no es y tú te quedas paralítica de por vida. Wow. Entonces, me acuerdo que me dieron a mí un shot para relajarme y el que estaba, me acuerdo que una enfermera me dijo, el que ocupaba el shot era su esposa. O sea, él estaba bien, o sea. no, él estaba en un manojo, pero tremendo de miedo, ¿no? Y obviamente lo entiendo, ¿no? O sea, yo también, pero yo estaba más enfocada en que la niña estuviera bien, Yo me clavé eso. Y me acuerdo que la primera que me fue al primer piquete, me dijeron, cuando empieces a sentir calor en tu cuerpo, nos dices. Me tenían como en posición de sentarme como en un caballo, Ya. en una plancha. Sí, sí. Y me acuerdo que me dijo, acércate lo más que puedas, las manos hacia enfrente. Y yo así, te juro. Ya. O sea, con la panza no podía más. Y le dije al enfermero, le dije, estoy sintiendo calor en mis pies. ¿Eso es para ustedes ya una reacción de la anestesia? Y me dice, no me preguntó, nada más me agarró de aquí, me acuesta, ¡pum! Y él grita, dice, she's ready. Y entonces yo acostada y empiezo a ver un regimiento hacia mí. ¡Qué miedo! Y de repente,
¡fum! Me prenden un foco, de repente como una cortina. Sí. Me ponen un termómetro acá, me atan como Santo Cristo, me ponen aquí unas ataduras, cinchos, Ajá. pero como de cinto, ¿sabes Sí, cómo? sí. Me ponen así, me ponen acá, y yo así, volteando a ver para todos lados, yo no entendía nada. No me voy a escapar, te lo Sí, aseguro. ajá, yo no entendía nada, y me ponen una máscara, Sí, ajá, el aire. de oxígeno. Y lo veo que yo en eso que hago así, lo veo que él entra con el gorrito, con todo, esterilizado. Lo sientan por un lado de mí. La ginecóloga que me estuvo tratando durante los 9 meses, me toca que ella sea la que me tiene el parto y que traiga a la niña al mundo. Y recuerdo que voltea detrás de la cortina y me dice, vamos a empezar. Todo eso en inglés, obviamente. Sí, sí. Me dijo, vamos a empezar, Erika. ¿Estás relajada, estás tranquila? Y yo, sí. Y no siento cuando me pasan el bisturí nada. En eso, él me tiene agarrado de la mano y me dice, la anestesióloga estaba detrás de mí, pero yo no la veía. Y en eso, me acuerdo perfecto que le dice la anestesióloga, ten el teléfono preparado Ajá. para cuando la niña salga, para que tú tomes fotos. Ay, ok. Entonces, me acuerdo que en eso le dicen, ya están haciendo. Y él estaba así, y lo agarra la anestesióloga y lo para. Lo para y él se queda así, con el teléfono, y la anestesióloga empieza tras. Porque él se quedó inmutado. Entonces, y en eso oigo a la niña que llora, sí. Y yo lo único que quería era levantarme, verla, claro. Buscarla. Y en eso volteo, agarran a la niña toda llena de grasita blanca y la ponen en la pesa, y yo volteando a verla, y yo a él lo veía llorar. Y luego yo le agarraba la mano y le dije, es igualita a ti. O sea, y él me decía, no le encuentro parecido. Fue un shock, ¿no? Fue un shock, pero por fin veíamos a nuestra hija. Wow. Fue algo muy padre, la verdad. Y para ti esa recuperación y todo fue bien, o sea, no hubo complicaciones después de lo que tú... No, yo después de eso me acuerdo que se iban a llevar a la niña a no sé a qué parte, y yo me acuerdo que le dije, levántate y no te le despegues. Claro. Y, o sea, para mí mi enfoque era la niña. Sí, sí. Y, ya después, cuando me llevaban ya para el cuarto, recuerdo que yo iba con la niña aquí, te la ponen, en Estados Unidos tienen la costumbre de ponerte a la niña debajo, o sea, desnuda a tú y desnuda a tu niña para que haya una conexión. El contacto directo, sí. El contacto directo. Creo que en México eso no lo hacían antes, pero no sé si ahorita lo estén haciendo, pero pues no tengo la experiencia de ser mamá en México. Yo fui mamá en Estados Unidos. Y fue muy bonito. Fue muy bonito, pero me acuerdo perfecto que yo tenía a la niña aquí, yo la tenía abrazada, yo estaba cansadísima, Diana. Y yo me acuerdo que cabeceaba y yo, la niña. O sea, era una responsabilidad de no me puedo dormir porque la niña. Sí. O sea, ya no era dormir así de, ay, qué gusto, no. Y me acuerdo que mi hermana me decía, duérmete, porque estaba mi mamá y mi hermana. Duérmete, aquí vamos a cuidar a la niña. Y yo, me volví a dormir y la niña está bien. O sea, todo el tiempo yo, la niña está bien, la niña está bien, la niña está bien. Mi preocupación, que la niña no tuviera lo que yo tengo degenerativo en la columna. Claro. Y pues al parecer no. Ok. Entonces todo estaba muy bien, pasa el tiempo y pues comienzan los problemas nuevamente de pareja. Porque si piensan que un niño viene a unir, no es así, no es así. ¿Cómo ya estuvo siendo ese matrimonio? Porque para ahí llevaban 5 años, ¿no? De matrimonio. Sí. Pues un matrimonio que fue de mucha lucha, a los 2 años, como te comenté, ya estábamos con muchos problemas. Uh-huh. Y pues después se viene un quiebre económico y comienzo yo a pues ayudarlo. Uh-huh. Pero ya había mucho desgaste entre nosotros. Okay. Ya habíamos pasado muchas pruebas y yo ya me encontraba en una situación de mucho dolor y de mucho coraje. Como también tú ya estabas llegando al límite donde he peleado mucho, pues, sí, en eso. Sí, yo ya no quería seguir luchando, ya no quería seguir. O sea,
yo propuse al final ya para casi terminar nuestra relación, yo propuse, estábamos yendo a terapia y yo propuse, de hecho la terapeuta nos dijo, ¿no? Ustedes dos están como dos globos súper llenos de aire, que cualquier cosita, un pinchazo y se revientan. Sí. Ya estábamos los dos en una situación de alteración muy elevada, ¿no? Cabe mencionar que todos estos problemas también no eran de a gratis, eran porque me casé con una persona que desafortunadamente tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. Okay. Entonces es duro estar con alguien que tiene esta enfermedad porque te va arrastrando inconscientemente a mucho daño, a mucho daño emocional. Y digo inconsciente porque yo jamás había vivido, ni mi familia, nadie es alcohólico, y no entendía. Totalmente desconocido. Totalmente desconocido para mí. Claro, cuando estábamos de novios, claro que la fiesta, porque los dos éramos fiesterísimos. Ajá. Y el alcohol existía, pero ya vivir con alguien en la rutina y que él llegara la mayoría del tiempo tomado, ya era un desgaste muy fuerte para mí, ¿no? Entonces, él era una persona que siempre me decía que a quién le hacía, dice, es que no le hago daño a nadie con mi manera de tomar. Okay. Y yo le decía, por supuesto que le haces daño, me haces daño a mí y también a la niña, porque nosotros, o sea, te pones en peligro manejando así, ¿no? Cabe mencionar que en un inicio, pues teníamos una opulencia económica. Él viene de una familia con opulencia económica y pues teníamos chofer, teníamos escolta y no me preocupaba tanto porque pues si aunque viniera tomadísimo lo traían, ¿no? Pero después eso se acabó y cuando se acabó era un estar hablando y discutiendo, queriendo concientizarlo todo el tiempo de que no manejara así, porque hubo tres veces que llegó a la casa, me acuerdo en ese entonces, un día llegó en la madrugada y el carro estaba hasta con un pedazo de pasto, destrozado el frente, pérdida total el carro y él ni se acordaba, él no se acordaba con qué había chocado. Entonces, pues para mí era una preocupación, yo decía, Dios mío, o sea, se pone en riesgo, y yo le decía, ¿para qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué al momento en que estás agarrando un vaso y te lo estás empinando, por qué no piensas en tu familia? ¿Por qué no piensas que te estamos esperando? ¿No? Y que no, a mí me frustraba que no entendiera esa parte, ¿no? Que no entendiera la parte en cómo a mí me hacía sentir, cómo me preocupaba, que no me entendiera, porque muchas veces hablé infinidad de veces, fue un desgaste, porque yo ya sentía que yo se lo decía a él, ¿no? Yo siento que ya le hablo a la pared. Sí. Él no me entiendes. ¿Y en qué punto fue ese ya punto de quiebre de esa relación? Fue en 2024. Okay. En donde yo ya venía demasiado desgastada y ya lo único que quería era paz. Tranquilidad. Entonces hubo muchas mentiras, hubo mucho donde él me decía, empleamos un nuevo negocio y comenzó a responsabilizarme de que yo no le estaba ayudando en el negocio, pero yo lo que quería era que él se diera cuenta que él podía, ¿no? Que no me necesitaba, que si él se creía un empresario, pues que lo hiciera, que buscara ser ese empresario. Yo quería que él que se diera cuenta de sus propios logros, pero pues no fue así, al contrario, aunque yo le decía, si tú ganas, yo gano, por automático. Entonces yo buscaba eso, yo buscaba empujarlo, arrastrarlo casi. Si era necesario arrastrarlo. Sí, así como cavernícola si quieres, pero yo buscaba eso, ¿no? Buscaba que él tuviera esa validación propia, para que si su negocio triunfara, yo sabía que él se iba a validar y se la iba a creer, ¿no? Y también en todo ese momento tú ya estabas trabajando, o sea, digo, ya habías ido a las terapias niñez, o sea, habías pasado por todas las terapias habías de por haber, entonces tú ya lo traías como más arraigado en ti, ya no era así como que la Erika del pasado que buscaba la validación en otros, ya me la doy yo a mí, ya. Puedo ayudarte a ti, a dártela a ti, pero no fue así con esta persona. No, porque mira, hay un detalle. Nosotros no podemos salvar a quien no quiere ser salvado. Entonces, ahí cometí un error yo. Yo en este afán de la familia,
yo quería salvar a mi familia, salvarlo a él. Él era mi familia. Entonces, hice de todo, créeme, para poder salvarlo. Y pues para empezar en ese hacer de todo, hasta me eché a la familia de él de enemiga, ¿no? Porque me empezaron a ver como que yo lo manipulaba cuando no era así. Okay. O sea... Al momento que dijiste pues si tengo que poner a ti o a mi hija y a mí primero, pues vamos mi hija y yo primero. Totalmente. Y fue cuando se decidió ya divorcio. Sí, yo propuse una separación momentánea. Ok. Entonces, aparte él ya, su salud ya estaba muy, muy, muy desgastada. Había sufrido un infarto cerebral sin derrame. Ingazo. Imagínate. Entonces, mi angustia fue mucha, yo no paraba de llorar. 15 años sin trabajar, ¿sabes? 15 años sin trabajar y de la nada, me retiran el apoyo económico. Él se sale de la casa. Ok. Y me retira el apoyo económico. Okay. Y cuando me lo retira, yo me empecé a volver loca. Claro. Yo decía, ¿y ahora de dónde? ¿De dónde cómo? O sea, claro, o sea... Y la niña, ¿de dónde come? La niña, ¿no? Y todo, y los gastos, y todo. Y luego empiezo a ver todas las deudas que me dejó. Yo fui y hablé con su papá y le dije, ¿sabe qué? Ayúdenme, porque yo todavía seguía casada con él. Ayúdenme porque esta deuda, o sea, ¿de dónde? Estoy en el buró de crédito, ni siquiera puedo pedir un préstamo o algo, ¿no? Para poder liquidar y sin trabajar, ¿no? Entonces el señor, no te puedo decir la palabra de verdad que me dijo, pero de tonta no me bajó y que yo lo resolviera. Y entonces ahí también para ti, ¿cómo fue? ¿De dónde pudiste conseguir como algún apoyo o algo así? O sea, ¿cómo saliste adelante de eso? Pues ahí es cuando decido levantar la bandera y decirle a mis padres, necesito que me ayuden. Okay. Porque me pude sostener por un tiempo, porque muchos amigos se acercaron a mí a ayudarme. Gracias a Dios que te puedo decir que cuento con amistades que son ángeles. Uh-huh. Y me ayudaron para pagar económicamente, me estuvieron dando. Y yo súper así apenada de yo no quería recibir dinero de nadie, porque ¿cómo lo iba a pagar? Pues que también estabas acostumbrada a ser el otro lado de la moneda, ¿no? Exactamente. O sea, yo ayudar, no saber recibir esa ayuda. Es correcto, yo estaba en el desmerecimiento. Uh-huh. Otra realidad, otro golpe de realidad, ¿no? Darte cuenta en dónde estás. Sí, claro. Y pues bueno, ahí me vengo ahora sí a mi depresión más profunda y me diagnostican el día del cumpleaños de mi hija, que es el 2 de mayo del 2025. Ese día me habla él por teléfono, ya estábamos no divorciados legalmente, sino nada más separados de hogar. Y para esto yo ya me había enterado que él ya estaba en una relación. Okay. Y pues que me engañó nuevamente. Okay. Entonces, el día del cumpleaños de mi hija, yo me acuerdo que le pedí que fuéramos por la niña juntos al colegio, que la lleváramos a comer. Y fue un rotundo no, que porque lo había cortado la mujer con, pues la novia en ese momento, ¿no? Pero pues, mira, él dice novia, yo digo que amante. Ok. No estábamos divorciados. Sí. No me acompaña porque prefiere irse a Los Ángeles a buscar a esta mujer para pedir que regresara con él. Okay. Y ahí se me vino un trueno durísimo. Uh-huh. Y ahí es cuando me empiezo a volver loca y voy y pido ayuda médica. Okay. Y ahí me diagnostican, es el día de cumpleaños de mi hija, me diagnostican depresión ansiosa con principios de anorexia. Wow. Porque yo ya no quería comer. Wow. Yo ya no quería comer, no me daba hambre. Todo el tiempo traía como una sensación de querer vomitar, pero no vomitaba. Wow. Pero como la mujer resiliente que soy, el de no me digan que no se puede, luego volteo a ver a mi hija y digo, yo no puedo estar así. Mi hija. Me dejan de dar el apoyo económico de parte de él y ahí es donde empieza a florecer Erika, ahí es donde empieza a edificarse Erika porque me confronto frente al espejo. Okay. Y me hago esta pregunta. ¿Y si él estuviera muerto? ¿Cómo estuvieras resolviendo? Wow. Ahí trono el control. Sí, qué pregunta más fuerte la verdad te hiciste en ese momento. ¿Y cómo fue ese trueno entonces? O sea, ¿qué cambió? ¿Cuál fue el chip que cambió por completo en ti? Te pones a resolver, Erika, y te dejas de estar en el llanto de alguien que no quiere resolver contigo y de que no le interesa. Wow.
¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir en la cama tirada en una depresión y tu hija? Ujú. ¿Y tú? ¿Y tu vida? ¿Se te tiene que ir tu vida por esto? O sea, tú no, desde el día de hoy, tú no te vas a ver como una mujer que está separada, porque todavía no me divorciaba. Ok. Tú te vas a ver como una mujer viuda. Ok. Y aprende a resolver lo que se te presente en la vida sola, porque tú y tu hija contra el mundo. Wow. Ahí tomo las riendas de mi vida. ¿Y qué fue lo primero? O sea, como ya tomando las riendas, ¿qué fue lo primero que resurgió? Pues mira, para empezar, comencé a conocer lo que es el tránsito de la espiritualidad Ok. y a no soltarme de la mano de Dios. Estar pidiéndole todos los días. No había un día que no me haga un cambio en mí. Todos los días comencé a meditar. Okay. Si yo me tenía que levantar a las 5, comenzaba a las 4:30. Y me levantaba, me ponía a meditar media hora, escribí. Ujú. Mi estado de ánimo todos los días me vaciaba en la libreta. Y después oraba y luego después ponía a mi niña y a mí a que oráramos y pedíamos mucho por su papá. Ujú. Porque yo todavía en ese momento tenía como que la esperanza de que él reaccionara No. y quisiera recuperar a su familia. Y luego después dije, no, ya no. Ok. Entonces, como la canción, tu tiempo ya pasó. Ujú. Dios es el que más, porque yo le pedía mucho a Dios, ábreme los caminos, ábreme los caminos. Sí. Yo decía, ¿cómo voy a solucionar si yo me meto a trabajar en una empresa? Mi tiempo ya no va a ser para mi hija. Ujú. Y acuérdate que yo ya no me estoy viendo como mamá, divorciada, me estoy viendo como Sí. mamá viuda, Sí, sí. en donde no hay quien recoja a mi hija, en donde todo cae el peso de mi hija en mí. Ujú. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para generar dinero y poder hacerme cargo de mi hija? Porque no estaba dispuesta a sacrificar mi maternidad. Y yo sé que quiero emprender, pero no sé cómo hacerlo. Porque para esto, 2 años antes, aún casada, yo ya había buscado ser coach. Ya. Y dije, debe haber una academia para que te alineen, ¿no? A esto. Ay, es que me encanta, me encanta todo eso porque básicamente Nola, pero negocios digitales, ¿no? Y para jóvenes. Entonces, pero es que lo que tú dices es totalmente cierto, o sea, no nos enseñan a ser emprendedores. No. Nadie te enseña, nadie te guía y es un camino tan difícil, tan agotador, ¿sabes? Y es agotador simplemente en el tema profesional. Ya ni siquiera estás como metiendo a la fórmula todo el problema que tengas personal tuyo, ¿sabes? O sea, Sí. como tú venías y decir, es que el emprendimiento es mi único camino para no dejar ir esto que me importa más, ¿sabes? Que cualquier cosa profesional que exista. Claro, mi hija es mi vida. Exactamente. Entonces, para muchas personas el emprendimiento es un sueño, o sea, para ti Sí. siempre fue un sueño. Sí. Y decir, lo quiero tanto, pero necesito que alguien me dé la mano, o sea, necesito que alguien me lo estire y me diga, oye, yo estoy aquí y yo creo en ti y yo estoy segura que tú lo vas a poder alcanzar, lo vas a poder lograr. 2 años después, sin dinero, divorciada, en una pelea por una casa y por una pensión alimenticia y dándome cuenta de una realidad que no sabía, que duré 15 años en una relación de abuso de control y de manipulación. Uh-huh. Entonces, con las emociones destruidas, pero con las ganas de salir adelante y buscar las herramientas para poder salir adelante con mi hija. Ese día, el 11 de agosto del 2025, hablando y alineándonos a mi historia de vida y que quería ser conferencista, porque para esto no sabía ni que quería ser conferencista, yo solamente decía, es que yo quiero ayudar a las mujeres, que a que lo que estoy viviendo no lo vivan, era como que mi impulso. Entonces, me había sentido tan mayugada, ¿sabes? O sea, sentí que era tan bajo todo lo que me estaban haciendo, tanta traición, que yo decía, yo no quiero que nadie pase por esto. Uh-huh. Ay, no hace efecto, Erika. Wow, o sea, wow, todo lo que me has contado aquí. ¿Estás lista para las preguntas que le hago a todos? Adelante. Es la entrevista que se hace tal cual. Pero, ¿cuál sientes que fue de todo lo que me has contado, esa ruptura, es tal cual, esa ruptura dentro de ti misma que te hizo ser la persona que eres ahora? Eso que dices, lo tenía que vivir. Sí, claro.
tenía que vivir, mira, yo digo actualmente que mi matrimonio fue mi doctorado y mi maestría. Okay. Yo tenía que pasar por todo ese dolor y por toda esa traición para quebrarme, ahora sí que quebrarme, destruirme, para poder edificarme y reconstruirme, porque yo siempre he dicho, ¿no? Y hice un video en donde 31 de diciembre lo dije. 2024 para mí me destrozó, me destruyó. 2025 me reconstruí, pero en la reconstrucción fue donde encontré mi propósito. Okay. En ese quiebre tan profundo encontré mi propósito y 2026 es el año que yo vuelo. Y eso estoy haciendo, volar. Me encanta, me encanta. Como mi libélula, que es parte del logo de Efecto Erika. Totalmente. Y si yo te voy a preguntar qué fue aquello que te ayudó a anclarte a ti para no dejar de caer a cosas más profundas de las que viviste, ¿qué fue aquel apoyo, objeto, persona que fue tu ancla? Mira, leí en la cultura japonesa hay una ideología de ellos que cuando se rompe una pieza en cerámica o de lo que sea, lo pegan con pegamento con oro, sí, o con plata, sí, o sí, con cobre, pero un metal de alto valor. Se llama kintsugi. Uh-huh. Entonces, cuando yo leo eso y dice que el objeto que se pega con estos materiales obtiene más valor, que es de más valor porque te está diciendo las cicatrices, es una mujer de alto valor. Sí. Entonces, cuando yo digo, yo soy una mujer de alto valor, uh-huh, porque tuve que pasar por el romperme, destruirme, claro, para juntar mis piezas y pegarlas en oro para salir al mundo. Uh-huh. Entonces, el haber aprendido el kintsugi para mí fue lo que me ha hecho que encontrar mi identidad, uh-huh, mi propósito, el tener un propósito en la vida, Diana, el saber para qué vienes a esta vida, encontrar realmente tu propósito para ayudar. A mí siempre me ha gustado ayudar a las personas. Claro. Entonces, el propósito ha sido mi ancla que me tiene hoy en día siendo la empresaria que soy hoy en día. Me encanta porque es el eslogan. Es el eslogan de arte que inspira, pasión que motiva, éxito que conquista. Inspírate a través del arte. O sea, eso es como algo que nosotros agarramos mucho aquí. La música, películas, pintar, lo que sea que a ti te ayude a conectar con tu niño interior para encontrar qué es aquello a lo que viniste al mundo. O sea, todos venimos aquí a ayudar, todos venimos aquí a sumar y obviamente pues que también detrás de nuestra historia encontramos esa pasión y esa pasión es la que te va a motivar a seguir adelante, a no rendirte, a cada fracaso recordar por qué empezaste todo eso. Y el éxito, y como tú lo quieras definir, si es fama, dinero, familia, como tú quieras, va a llegar solo. Y es lo que te va a ayudar a conquistar para seguir ayudando a los demás. Me vino ahorita de repente, me acordé, yo siempre de niña tenía un rompecabezas, pero no el rompecabezas de fichitas habitual. No. Era de animales, okay, piezas de animales. Y me fascinaba este rompecabezas. Me acuerdo una ballena, de la beluga de las blancas, ajá, ¿no? Y luego un dinosaurio, o sea, diferentes animales y había que embonarlo, hacer un plástico duro. Todo el tiempo lo estaba jugando. Y ahora que dices, me hace sentido que digo, hay una pregunta que siempre te dicen, ¿no? Conectar con tu niño te lleva a tu propósito, a descubrir a lo que realmente venías, porque luego la sociedad te va moviendo, claro, y te va sacando de ahí, ¿no? De quién es tu propósito, por estar haciéndole más caso, voltear a ver a los demás que voltearte a ver a ti, ¿no? El estar buscando esa validación. Y ahorita recordé y dije, wow, el rompecabezas, el kintsugi, por supuesto. Exactamente. Uní mis piezas. Exacto. Y el unir mis piezas y darme ese valor, que no esperar a que me lo diera alguien más, sino dármelo yo. Uh-huh. Validarme, pues hizo que encontrara mi propósito y el para qué estoy aquí. O sea, y tu éxito fue conectar el que tú misma niña te estaba diciendo, sí, necesitas romperte y volverte a amar. Así es, romperte para volverte a amar, completamente. Y que no esperar que alguien más te valide. Claro. Ahora te voy a decir una frase que te la dejó la invitada del podcast pasado. A mí me gustó porque te dejó una frase tan cortita pero llena de poder y es, ya eres. ¡Ay, qué hermosa!
Y probablemente tú ya lo ubiques, no sé si ya la conoces. Sí, Pero ella simplemente, bueno, en su momento era Jason para todo el público que nos está escuchando, pero para ti en específico, tú ya eres. Fíjate bien, este fin de semana estuve en un curso de transformación cuántica y la frase que más dije a las personas es, cuando me decía, es que yo, no, ya eres. Tú ya eres, tú ya eres. Y se lo grité a mucha gente. Uh-huh. Wow, y me llega la frase ahora a mí, ¿no? Tú ya eres. Y es que me encanta por toda la historia que me comentas, o sea, mucho de lo que tú estuviste pasando y que superaste son parte de los retos que también los jóvenes ambiciosos viven, y me atrevo a decir yo también los vivo, o sea, no tengo el honor de decir ya los viví, los sigo viviendo, pero simplemente el hecho de decir ya eres suficiente y lo tienes para seguir dando adelante. Fíjate que el ya eres, yo te diría, es tu poder. Ok, me gusta. El ya eres es tu poder, y una de las cosas que me llevó a estar en donde estoy con Efecto Erika es justamente eso, ¿no? ¿Qué haces? No es estar viendo tu dolor, es ¿qué haces con ese dolor para transformarlo en tu poder? Claro. Y eso es lo que viene a hacer Efecto Erika en este acompañamiento, para enseñarte a que tú quieras, ¿no? Porque yo no puedo decirle a alguien nuevamente que quiera ser transformado si no está dispuesto. Claro. Y para una transformación realmente no hay otro camino, señores y señoras, discúlpenme, pero no hay otro camino que no sea transitar por el dolor. Tienes que atravesarlo. Tienes que tener las agallas y la valentía para poder atravesarlo como venga. Y si lo haces de la mano de Dios, en la confianza y en la fe, sí, tienes el éxito ya en tus manos. Claro. Ahora, ¿cuál es la frase que a ti te gustaría dejar a la siguiente persona? Bueno, hay una frase con la que duermo, como, rezo y hago todo en mi vida. Y la frase es, créelo para que lo puedas crear. ¿Tienes un último mensaje que le quieras dejar aquí a la audiencia? Pues yo creo que lo más valioso de la vida es valídate. No estés esperando que nadie te valide, porque ya eres. Tenemos esta vida, es una. Y no estés esperando a vivir mañana lo que hoy puedes vivir. Y si lo crees, lo creas.